pueden bajar, por favor. Hermanos, feliz sábado. Dios los bendiga. ¿Cuántos están contentos de haber podido participar de una campaña de barrio? Amén. Alabo el nombre de Dios por el esfuerzo misionero de cada uno de los líderes que se lograron coordinar con sus grupos pequeños y realizar su campaña de barrio. Siempre se torna en un desafío. Primero se piensa dónde se puede realizar, en casa de algún hermano o en casa de algún amigo especial. Y siempre uno busca la manera de poder realizar esta actividad misionera. Y Dios pueda recompensar cada uno de sus esfuerzos, mis queridos líderes. Animo a toda la membresía, a aquellos que por alguna razón o circunstancia no pudieron hacer su campaña de barrio, Dios conceda una oportunidad de poder hacerla. Sin embargo, en el marco de esta jornada de evangelismo, de campañas públicas, les voy a invitar a que puedan traer a sus amigos para escuchar la palabra de Dios, para que se expongan al mensaje que el profe Alexis tiene toda esta semana. En esta ocasión no pudo estar con nosotros porque él viene desde Oaxaca. Estuvo allá 2 semanas en la serranía participando del evangelismo. Y me dijo: Jorge, quiero pasar a casa. Y yo le dije: profe, yo quisiera que usted predicara hoy. Pero me dice: no, voy a pasar a casa, voy a adorar allá con mi familia y mañana aquí me tienes para predicar la palabra del Señor. Así que oren por el profesor, él viene con toda la disposición, pero recordemos que nuestra parte humana es hacer el esfuerzo misionero. El crecimiento y la cosecha siempre la dará Dios. Y con esto en mente, hermanos, les voy a invitar nuevamente a que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Romanos, capítulo 3, versículo 24. Dice así la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Palabra de nuestro Dios. Les invito a que se coloquen de pie conmigo para que hagamos una oración. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Agradecidos estamos, Señor, de estar en este primer sábado del mes de febrero. El año avanza, Señor. Y ahora nos encontramos en el marco de una semana de evangelismo, por lo menos el comienzo. Y queremos rogarte, oh Padre, que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos en este momento y en todos los días de esta semana. Y que tu nombre pueda ser glorificado, Señor. Y que muchos amigos puedan escuchar tu palabra y que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga todo aquello para la cual tú la envías. Que produzca salvación y vida eterna en el corazón de cada uno de los oyentes. Rogamos de forma muy atenta que ahora, al abrir tu sagrado libro, tu Espíritu pueda iluminar nuestros pensamientos para comprender las cosas espirituales. Que aquí lo que se hable no sea palabra de hombre, sino la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo rogamos, oh Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. En esta ocasión decidí hablar acerca de la epístola a los romanos. Y es que algunos teólogos han llegado a exagerar, podemos decir, que si la Biblia se quemase y solo quedase el libro de Romanos, sería suficiente material para hablar del plan de la salvación. Otros llegan a decir un poco más allá de que si solo quedase el libro, sino que si solo se conservase el capítulo 8 de Romanos, sería suficiente elemento para hablar del Evangelio de la Gracia a un mundo que perece. Lo que bien es cierto es que el libro de Romanos ha cambiado la vida de muchas personas, principalmente la de un reformador muy conocido que colocó 95 tesis en la iglesia de Wittenberg hace ya más de 500 años, Martín Lutero. Y es que Martín Lutero, por lo que había aprendido en relación con la salvación, él creía que uno podía obtener la salvación por medio de las obras, hasta que un buen día comprendió lo que Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: mas el justo por la fe vivirá. Y allí se le abrió un nuevo panorama acerca del plan de salvación a Martín Lutero. Y en la época de la oscuridad se descubrió que todo aquel que profese fe en Jesucristo y crea en su nombre, tiene vida eterna.
Es por eso que el libro de Romanos es una pieza que describe de forma metódica y categórica el plan de la salvación. Y en el capítulo 1, en el versículo 1, Pablo hace su presentación. Y él dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y en el versículo 1, Pablo ya nos dice algunas cosas. Primero, él se dice ser pequeño, porque Pablo significa pequeño en su lenguaje original. Antes de ser Pablo era Saulo, pero cuando se encontró con Cristo Jesús, se tuvo que hacer pequeño para que Dios fuese el grande en su vida. Y entonces, al ser Dios el grande en su vida, Pablo se torna en un siervo de Jesucristo, en un esclavo voluntario de Jesucristo, porque Jesús lo compró con su sangre, porque Jesús lo rescató. Ahora Pablo sirve voluntariamente al Señor. Como dice un pensamiento, todo amor es matemáticamente correspondido. Amor con amor se paga. Y la Biblia plantea en 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La respuesta al amor de Dios es lo que nos impele a servirle voluntariamente a Él. Porque Jesús nos rescató, porque Jesús nos redimió, porque Jesús nos lavó con su sangre, es que nosotros le servimos, le entregamos nuestro tiempo y nuestra vida a su servicio para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero más allá de lo que Pablo presenta en el versículo 1, me gustaría decirles que la primera sección que Pablo describe, los eruditos le llaman el asique de la condenación. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo explica lo que para los seres humanos es un problema y necesita una solución. Y el problema que Pablo plantea se llama pecado. Solamente que Pablo divide esta sección y presenta la situación espiritual de los gentiles y después la compara con la situación espiritual de los judíos. Y en el versículo 18, vamos a leer por favor, Pablo empieza a hablar de los gentiles. Algunos eruditos bíblicos dicen que Pablo está haciendo una retrospectiva de la experiencia de los antediluvianos. Y el versículo 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. De tal modo que Pablo dice, los gentiles, los antediluvianos, aquellos que no han tenido la oportunidad de abrir el sagrado libro, la palabra de Dios, pueden y tienen la vialidad de conocer a Dios por medio de las cosas creadas. Uno de los primeros libros por los cuales nosotros podemos conocer a Dios es a través de la creación, porque la creación vislumbra la idea de un creador. Pero los antediluvianos, los gentiles que conocieron a Dios por medio de las cosas creadas, presenta la descripción Pablo, no quisieron glorificar el nombre de Dios. De manera que cuando no queremos glorificar el nombre de Dios, en otras palabras, cuando no queremos dar a conocer la imagen y semejanza de Dios en nuestra vida, cuando no queremos dar a conocer su carácter, empezamos a vivir en nuestra propia experiencia 6 pasos descendentes del pecado. Como decía Blaise Pascal, en el corazón del ser humano hay un espacio que solo puede ser llenado por Dios. Pero el ser humano busca bienes materiales, el ser humano busca cosas, personas, para llenar el espacio que solo puede llenar Dios. Los antediluvianos, los gentiles, decidieron voluntariamente no reflejar el carácter de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, y cuando nosotros decidimos vivir sin Dios, empezamos a descender en una vida espiritual precaria. De tal modo que Pablo dice, los gentiles no quisieron glorificar a Dios
no quisieron reflejar su carácter y entonces están bajo condenación, están bajo pecado, no tienen salvación, están sin Dios en el mundo, no tienen esperanza. Y pienso que los que nos encontramos aquí, la mayoría de nosotros hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo y no nos encontramos en la situación de los gentiles, quizá. Pero Pablo después dedica el capítulo 2 del libro de Romanos para hablar de la situación espiritual de los judíos. Y les voy a invitar a que me acompañen, por favor. Vamos a leer el versículo 17 del capítulo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y Pablo empieza a decir, Israel es un pueblo privilegiado. Israel es un pueblo elegido de Dios. Israel debiese dar a conocer el carácter de Dios, pero Israel no cumplió con el propósito que Dios tenía para su vida. Israel no dio a conocer la imagen y semejanza del Señor. Al contrario, por causa de la mala imagen que Israel presentó de Dios, los gentiles blasfemaron el nombre del Dios Altísimo. De manera que los judíos están bajo condenación, porque aunque son privilegiados, aunque tienen la palabra de Dios, no dieron a conocer el carácter de Dios. Y hoy nosotros somos el Israel espiritual, somos el Israel contemporáneo, somos el Israel de hoy. Y tenemos que cumplir nuestro propósito, dar a conocer el carácter de Dios, dar a conocer su gloria y mostrar a Cristo Jesús a los demás, para que cuando Jesús sea levantado, sean atraídos a Él y sean salvos para honra y gloria de Dios. Pero muchos de nosotros quizá no estamos cumpliendo el propósito del Israel espiritual. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, el Señor habla de su pueblo hoy y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis sus virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó para anunciar sus virtudes, para mostrar sus perfiles, para demostrar la belleza de la santidad de Dios en nuestras vidas. Pero el Israel del Antiguo Testamento no cumplió con su propósito. Y te dejo esta idea, ¿el Israel contemporáneo estará haciendo lo mismo? Pensemos en nuestra vida espiritual, porque el Evangelio tiene que ser predicado por testimonio. San Francisco de Asís decía, predica la palabra de Dios y si es necesario habla, porque vale más una vida transformada que 1000 sermones predicados. Y en muchas ocasiones el evangelismo se torna desafiante por el estilo de vida incongruente que estamos viviendo. Y eso no nos permite hablarles a otros de Cristo Jesús. Por eso el Señor nos dice hoy, si tú te encuentras en una situación espiritual precaria, Dios tiene una solución en Cristo Jesús. Vamos a leer rápidamente lo que Pablo hace en el capítulo 3, para resumir todo lo que dijo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Romanos capítulo 3, versículo 9. Evidentemente Pablo está hablando como judío. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos están bajo condenación, todos están bajo pecado,
Todos necesitan un Salvador y se llama Cristo Jesús. Y es esta sección, mis queridos hermanos y amigos, la que más me encanta del libro de Romanos. Porque Romanos capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, se le denomina el asique de la condenación. De ahí no vamos a encontrar cosas positivas, de hecho vamos a encontrar cosas desalentadoras en cuestiones espirituales. Porque Pablo primero presenta un problema y el problema se llama pecado. Pero después de presentar el problema, Pablo introduce la siguiente sección que se llama el asique de la justificación. Y el asique de la justificación resuelve el problema del pecado en Cristo Jesús. Vamos a leerlo rápidamente. Versículo 21, Romanos capítulo 3. Versículo 21, Romanos capítulo 3. Pero, ¿cómo dice? Pero, ahora, aparte de la ley que te muestra tu pecado, aparte de la ley que señala tu infracción, aparte de la ley que señala tu condición pecaminosa, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley que señala que estás mal, aparte de la ley que te muestra que estás en pecado, se manifiesta la justicia de Dios por medio de la ley y los profetas. En otras palabras, Pablo está diciendo, olvídate que estás bajo condenación, porque ahora entra Cristo Jesús y con Jesús entra la salvación y con Jesús entra la restauración y con Jesús entra la esperanza. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Porque aunque tenemos un problema, se resolvió en Cristo Jesús. Miren cómo lo plantea Pablo en otro libro muy curioso, Efesios capítulo 2. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley que te señala, aparte que estás bajo pecado, entra Cristo Jesús y te liberta y te rescata y te redime. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora en Cristo Jesús somos salvos. Ahora en Cristo Jesús andamos en el Espíritu. Ahora en Cristo Jesús somos justificados por la gracia de Dios. Ahora en Cristo Jesús fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora en Cristo Jesús tenemos el nombre anotado en el libro de la vida. Ahora en Cristo Jesús tenemos derecho de entrar a la patria celestial. Alabado sea el nombre de Dios por Cristo Jesús. Pero ahora, te voy a invitar a que regresemos al libro de Romanos. Porque después de que Pablo habla de que se ha manifestado la justicia de Dios, sigue describiendo cómo Dios resuelve el problema del pecado. Versículo 22, Romanos capítulo 3. Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora Pablo plantea una idea. La justicia de Dios ha sido manifestada. Pero, queridos hermanos, cuando pensamos en la justicia, tenemos una mentalidad muy occidental. Ustedes saben que estamos envueltos en la filosofía grecorromana y los griegos nos han heredado muchas ideas.
Y la filosofía griega nos presenta a la justicia representada en una mujer. Esta mujer tiene una balanza, tiene una espada y tiene vendados los ojos. Cuando tú eres emplazado en un juicio, si no das el peso correcto, te corta la cabeza. Y no favorece a nadie porque no ve, es imparcial. Así que lo primero que uno piensa es que la justicia de Dios viene para condenación del ser humano. La justicia de Dios viene para castigar al ser humano. La justicia de Dios viene como un juicio para el ser humano. Y eso no es así. La justicia de Dios se manifiesta en Cristo Jesús para salvación del ser humano, para restauración del ser humano, para redención del ser humano. Nunca para condenación, siempre para salvación. En la mentalidad hebrea, la justicia se representa por una mujer también. Pero esta mujer no tiene balanza, no tiene espada, ni tiene vendas. Lo que esta mujer hace simplemente es extender un brazo y recibir la misericordia de Dios, y con el otro brazo levantar al caído, rescatar al caído, restaurar al caído. La justicia de Dios viene para redención del hombre. Yo digo, alabado sea su nombre. Dios no quiere condenar al ser humano, Dios quiere salvar al ser humano. Pero el ser humano, en su solo albedrío, decide si acepta la salvación o la rechaza. Mira qué dice el Evangelio según San Juan. Esto es complicado, querido hermano. Dios quiere salvar a la humanidad, pero ¿se salvará toda la humanidad? San Juan capítulo 3. Dios no quiere condenarte, pero mira lo que la palabra de Dios te dice hoy. San Juan capítulo 3, versículo 16. Texto bíblico muy conocido. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que lo rechaza abiertamente ya ha sido condenado. No porque Dios quiera que tú te pierdas, sino porque respeta tus decisiones. A mí me encanta Dios, porque si Dios recibiera, no sé, una especie de reclamo de mi parte, le digo, Señor, ya no quiero caminar contigo. El Señor me dice, ok, Jorge, tú ya conoces mi camino, anda. ¿Se fue el hijo pródigo o no se fue? ¿Le dijo algo al padre? ¿Le dio la herencia? ¿Lo gastó? ¿Lo seguía amando el padre a pesar de su mala actitud contra él? Dios te respeta y te ama, estando cerca de él o estando alejado de él. Solamente que si sigues alejado de él, serás condenado. No porque Dios quiera que tú te pierdas, sino porque tú rechazaste a la persona salvación, que es Cristo Jesús. Déjame decirte que hace 8 días estuve en Minatitlán, Veracruz, a 1 hora de allí, Hidalgotitlán. Y el pastor Lemuel me dice, amigo, que lo recuerdo mucho porque hasta me aprendí su frase célebre, con ganas, amigo, vamos con ganas. Y toda la semana ni comer me estaba dejando y de por sí estoy delgadito. Hubo 2 días que no almorzamos porque dice, amigo, no, comida no, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de que me envió. Y ni almorzamos, porque visitamos gente. Conté más o menos unas 30 visitas en la semana. Y yo le decía a esas personas, ¿usted quiere entregarse a Cristo? Y la persona me decía, no, ok, piérdase. El que sigue, no hay tiempo que perder. Y algunos se asustaban. Ya no me va a decir más no, porque tengo entendido que soy el 5.º que viene a invitarle a que se entregue a Cristo Jesús. Y si usted no quiere, es más, hágale como quiera, se perdió. Y él le dice, pastor, mira, pastor, vamos a buscar a los que quieren, a los que están interesados, a estos que ya le dijeron 5 o 6 veces, déjalos ahí, que Dios tenga misericordia de ellos. Y como que el pastor se espabiló, dice, Jorge, cálmate. Le digo, tú sabes que en Tabasco la tierra es caliente, igual que en Veracruz, pero creo que me molestó que no me dieron pozole. Y yo le decía, mira, ya no perdamos el tiempo con esas personas. Conocen el mensaje, saben que tienen que entregarse a Cristo Jesús. Si aceptan a Jesús se salvan, si lo rechazan se pierden. Es más, le dije, ahí viene el Señor y lo va a quemar hasta que se haga ceniza porque le ama, le dije.
Ya no estamos para perder el tiempo, queridos hermanos. Las señales indican que Jesús viene pronto. La maldad pulula y el amor de muchos se enfría. Si le estamos diciendo, mira, entrégate a Jesús en tiempos de paz, y no se entregan, ahí vendrán los tiempos difíciles y solitos van a venir caminando. O una pregunta, ¿el hijo pródigo preguntó dónde vivía su papá? No, ya cuando estaba hecho leña, vino solito a la casa del padre. Porque los seres humanos, discúlpeme, lo voy a decir con mucho cariño, somos cabezones. Martín Lutero decía, tú puedes conocer a Dios de 3 maneras: la Biblia, la oración y el dolor. Y si no conociste a Dios por la Biblia y la oración, lo vas a conocer por el dolor. Porque es en el dolor cuando miramos arriba y clamamos al Señor. Bendito sea el problema que nos trajo Cristo Jesús. Bendita sea la enfermedad que nos hizo clamar al Señor. Porque si Dios nos va a traer al cielo, que nos traiga incompleto, pero que nos traiga. Hay algunos que tienen que entrar al cielo sin brazos y sin piernas, porque no comprenden el plan de la salvación. Pero van a entrar y van a agradecer por el cómo Dios actúa en sus vidas. Por eso, queridos hermanos, les animo en el nombre del Señor, activémonos en el plan de la salvación. Porque cuando servimos a otros y los llamamos para que se entreguen a Cristo, estamos construyendo nuestra propia salvación. Y nos estamos afirmando en la roca eterna que es Cristo Jesús. Pero el que no esté en nada, tenga mucho cuidado. El que anda nada más de sábado en sábado, tenga mucho cuidado. El que le dice en campaña de barrio, no tengo tiempo, tenga mucho cuidado. Porque si no tuviste tiempo para consagrarte a Dios en esta tierra, ¿qué tiempo vas a tener para ir al cielo con Él? Eso a veces le preguntaba, caminando con el pastor, me encontré que había algunos hermanos que tenían rencillas. Y le digo, dejen de pelear. Si no se pueden llevar aquí en la tierra, menos en el cielo. ¿O con quién vamos a compartir la eternidad? Aparte de los ángeles, ¿verdad? Con los mismos hermanos que estamos aquí. Pero cuando el Espíritu de Dios no nos está guiando, estamos envueltos en rencillas. Cuando estamos enfocados en la misión, ni tiempo hay para pelear. De manera, queridos hermanos, que el tiempo me está ganando. Dios quiere salvarnos. Y les voy a compartir una metáfora que Pablo usó. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo utiliza una metáfora, una figura, en relación con el mercado de los esclavos. La idea es esta: un ser humano llegaba a ser esclavo porque se endeudaba o porque había nacido esclavo. Sus padres eran esclavos y nació esclavo. Algunos eran libres y se volvieron esclavos. No importaba la situación, el problema es que eran esclavos. Y solo un pariente podía rescatar al esclavo. Así que la Biblia dice que el Señor Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Dios se hizo hombre? Sí. ¿Caminó Jesús en esta tierra? Sí. ¿Se hizo nuestro pariente Cristo Jesús? Sí. Muy bien. La figura más o menos se describe así. Allá estaba el esclavo, lo tenía el carcelero. El pariente redentor se acercaba y le decía: ¿cuál es el precio para redimir a este mi hermano? ¿Cuál es el precio para librar por el pago de rescate a este mi hermano? Y entonces el carcelero le decía: el precio es tanto. El pariente redentor tomaba el dinero y pagaba el precio para rescatar a su ser querido, a su ser amado. Después lo llamaba, lo colocaba al frente de esa audiencia, al lado de él, y preguntaba: ¿este hermano que acabo de redimir le debe a alguien más? Y la multitud alzaba su mano y decía: a mí me debe. Y entonces el pariente redentor decía: yo pago, yo pago, yo pago. Muy bien. Después de que había finiquitado todas sus deudas, el pariente redentor miraba al redimido y le decía: tú ya no eres más esclavo, tú eres ahora miembro de mi familia, tienes el apellido de la familia, tienes derecho a la chequera de la casa, ya no eres más esclavo, sino que ahora eres hijo,
y le colocaba un anillo que tenía un sello que podía usar para gastar y deshacer en la casa y en la propiedad de su familia. Cuando nosotros miramos esta imagen, lo que Pablo quiere decirnos es: somos esclavos del pecado, somos esclavos del Satanás, estamos cautivos espiritualmente, pero Cristo Jesús viene y le pregunta a Satanás: ¿cuál es el precio para comprarlo? ¿Cuál es el precio para restaurarlo? Y entonces Satanás le dice: la paga del pecado es la muerte. Y Jesús dice: yo pago, yo lo compro, yo lo rescato. Y ahora Jesús rompe esas cadenas, rompe esos grilletes y nos hace libres para honra y gloria de Dios. Pero Jesús nos coloca a su lado y nos mira y dice: ya no eres más esclavo, ahora eres libre. Ya no solamente eres libre, sino que eres hijo de la familia de Dios, eres mi hermano y tienes derecho a la entrada a la patria celestial. Ya no vivas como esclavo, sé libre en Cristo Jesús, porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados para rescatarnos y restaurarnos para honra y gloria de Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos, aunque saben que su deuda está pagada, viven como esclavos. San Juan capítulo 8. Cristo Jesús nos rescató, pagó el precio del rescate. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no tienes que ser esclavo, ahora puedes ser restituido como hijo de Dios. San Juan capítulo 8, versículo 31. San Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú estás en una situación precaria, sigues siendo esclavo. Pero si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, y permites que el Espíritu Santo venga a tu vida, el Señor te va a transformar, va a romper los grilletes, va a romper los malos hábitos y te hará libre en Cristo Jesús. Tú ya no tienes que ser más esclavo. Pero queridos hermanos, el tiempo me ha ganado y yo tengo que aterrizar. Hay algo que he aprendido, que no puedo tardar más de 25 minutos porque si no después del 30 ya no me van a hacer caso. Lo que tenía que decir lo dije, pero me gustaría aterrizar de esta manera. En esa semana que estuve en Hidalgo-Titlán, Veracruz, me encontré con una persona, una de esas muchas personas. Un señor como de unos 85 años. Ustedes saben que en el campo como que están más fornidos por el ejercicio, las actividades de la agricultura, y no parecía 85. Yo cuando lo miré dejaba de tener como sus 60. No, ya tenía 85, traga años del señor. Y le digo, me gustaría comentarle acerca de una historia que ilustra lo que usted está haciendo. Y me dice él, cuéntame. Muy bien. Había una mamá con su hijo a punto de graduar la prepa. Pero un buen día, o bueno, no tan bueno, el muchacho se empezó a sentir mal. Así que como toda madre, ¿verdad?, dedicada a su hijo, lo llevó al doctor. Le hicieron análisis y estudios y lamentablemente salieron resultados poco alentadores. El muchacho tenía cáncer terminal. Cuando la mamá se entera y el hijo se entera, jovencito de 17, 18 años, los dos quedaron extenuados, tristes, abatidos. Pero la mamá empezó en extremo a cuidar a su hijo de más. Le empezó a decir, no salgas de la casa, no vayas allá,
resguárdate, come bien, vamos a alargar más tu esperanza de vida. Pero ustedes saben, ¿no? Un muchacho de 17, 18 años, por muy enfermo que esté, después de un rato se siente encerrado en su hogar. Así que un buen día le dice el muchacho a la mamá, yo tengo que salir. Si voy a fallecer, permíteme fallecer viviendo una vida normal. Toma su ropa, se arregla y sale caminando por el parque a respirar un poco del aire limpio. Mientras iba caminando a la distancia, se queda como yo parado y así mira una tienda de música. Al muchacho no le gustaba la música. Lo que le gustó era la muchacha que estaba atendiendo la tienda de música. Una muchacha buena moza, simpática. Así que él dijo, bueno, no tengo mucho tiempo, si le quiero hablar es ahora. Se mete a la tienda, agarra un disco cualquiera, se acerca a la caja, le dice a la chica, hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿En qué te puedo ayudar? Y el muchacho, y se quedó en el nunca pudo emitir una palabra. La muchacha se lo queda viendo y le dice, ¿necesitas algo? ¿Te gustaría que te envuelva tu disco en papel de regalo? Y él dice, sí, por favor. Es lo único que le pudo decir. Sale de la tienda, el muchacho hace, hoy no pude, pero mañana vengo. Como dice el famoso dicho, el que quiera azul celeste, que le cueste. Al día siguiente vino, toma un disco cualquiera, se acerca a la caja, no emite ninguna palabra, sale de la tienda y hace, hoy no lo logré, pero mañana también vengo. Hay que ser perseverante. Apocalipsis dice la perseverancia. No, ese es otro tipo de perseverancia. Queridos hermanos, pasó un mes haciendo lo mismo. Un mes recorrido. Hasta que un buen día no apareció más en la tienda. La muchacha se queda así extrañada. Bueno, ¿y este muchacho ya no vino hoy? Habían pasado 2 días y no se había aparecido. Así que la muchacha se toma la atribución de tomar los datos de su tarjeta donde venía su dirección. Y llega un día a la casa, toca la puerta. Buenas tardes. Sale una señora extrañada. ¿Y tú quién eres? Mire, señora, ¿cómo le explico? Mire, voy a ser sincera. Un muchacho y, ¿cómo le digo? Fue un mes seguido a la tienda donde yo trabajo. Pero han pasado ya 3 días y no lo he visto. ¿Sabe usted qué pasó con él? Y la mamá se la queda mirando y le dice, él falleció hace 3 días. La muchacha estupefacta le dice, disculpe señora, se va. La mamá se queda, bueno, ¿qué acaba de pasar aquí? Si esta muchacha nunca la había visto. Entra a la casa, al cuarto de su hijo. Estaba arreglado, intacto todavía, no había tocado nada. Había un closet. Abre el closet y mira un montón de papel de regalos envueltos. Y dice, bueno, ¿qué son todos estos regalos? Toma uno, rompe el papel, encima del disco había una nota. Decía así, me gustas, llámame. Él se perdió la mejor oportunidad de su vida porque nunca abrió el regalo. Algunos tienen la salvación en sus manos, la han comprendido, la han recibido, pero no abren el regalo. Y aunque están cerca de la salvación, se van a perder. ¿Por qué? Porque se están perdiendo la mejor oportunidad de su vida. Yo me pregunto esta semana, ¿para cuánto será la última oportunidad? Hemos comprendido que Jesús pagó el precio de nuestros pecados, que nos redimió, que rompió los grilletes para ya no ser más cautivos espirituales, sino para ser libres y ser llamados hijos de Dios Altísimo. Jesús resolvió el problema del pecado, pero Él nos pide que lo recibamos, que creamos en su nombre, para que Dios le dé potestad de llamarnos hijos de Dios. Pero tenemos el regalo, queridos hermanos, en las manos, y muchos no lo abren y reciben a Jesús en su corazón. Hoy yo quiero hacer una invitación a aquellos que son
y los que están cerca de serlo, porque hoy es una oportunidad de abrir el regalo y de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Queridos líderes, queridos hermanos, nuestra semana de evangelismo formalmente empieza el día de mañana. Yo quiero invitar a todos los hermanos que tengan la disposición de su tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. Pero me gustaría que usted no viniese solo, sino que trajese a alguien más para que escuche el mensaje que Dios tiene para él o para ella. Pero también quiero invitar aquí en nuestro medio, si hay algún amigo especial, a que piense, tienes el regalo de la salvación, es gratis, por eso se llama gracia. Dios te lo da, aunque no lo mereces. Pero si no lo abres, de nada te va a servir tenerlo en tus manos, si no aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Así que la invitación hoy es al compromiso, a no rehuir más a la voz de Dios y a comprometernos para cumplir la misión. Me gustaría leer un texto bíblico más y con esto aterrizar. Exactamente las 12. Romanos capítulo 10. ¿Me acompañan por última vez? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya Pablo nos lo dice en el libro de Romanos. Si tú crees en Dios, confiesa en alta voz que Jesús es nuestro Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Romanos 10, 8 dice así la palabra de nuestro Dios. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo, para honra y gloria de su nombre. Vamos a entonar un último himno. Y yo quiero hacerte esta doble invitación. Mientras tanto pasa... Ahí viene el audio, hermana. Ya sabe cuál himno es. Hoy quiero hacer un doble llamado. Querida feligresía y hermandad en Cristo, ¿te comprometes esta semana a traer amigos para que escuchen la palabra de Dios? ¿Te comprometes a hacer tu esfuerzo misionero para acercar a otros a Cristo Jesús? Si tú te comprometes hoy, porque al final de todo el compromiso no es conmigo, el compromiso es con Dios. Yo simplemente soy un pecador diciéndole a otros pecadores que necesitamos comer del pan, que es Cristo Jesús y su palabra. Pero si tú te comprometes hoy a traer a otros para que escuchen la palabra de Dios, Dios hará grandes cosas y su nombre será exaltado esta semana. Pero también quiero hacer una invitación a los amigos que ya comprenden el mensaje, que lo entienden, pero tienen el regalo en sus manos y no lo abren. Y como el muchacho, se pierden la mejor oportunidad de su vida. Si esta semana Dios te llama, como dice Él en su palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que, si tú quieres consagrarte para traer a otros a la iglesia esta semana, al terminar el himno, pasa aquí al frente. Y si tú quieres abrir el regalo y recibir la salvación que es Cristo Jesús, también, querido amigo, pasa aquí al frente para que hagamos una oración al terminar el himno. El tiempo es para ti, Lau. Puestos de pie, por favor, vamos a entonar el himno final.